Una vez que sacamos la cuerda, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre que debemos hacer? Exprimirla, ¿no es cierto? Exprimir el líquido, el contenido en un tubo o en una lámina portaobjeto, y en ese líquido duodenal, ¿qué cosa es lo que esperaríamos encontrar? Los trofozoitos, ¿no es cierto? Los trofozoitos de Giardia intestinalis. Ahí los observamos y lógicamente los observaremos tanto con suelo fisiológico como las coloraciones que estimemos conveniente. Es bastante bueno como ayuda al diagnóstico. También tenemos ahora unos kits de ELISA, así como los que ustedes realizaron en la práctica de inmunología, unos test de ELISA dirigidos hacia los antígenos del parásito. ¿Ok? Estos ELISA pueden tener anticuerpos monoclonales o monoclonales que van a detectar la presencia de los antígenos parasitarios en las heces. O sea, es una búsqueda de coproantígenos. Este kit, que es bastante bueno, nos permite tener una sensibilidad y una especificidad igual o superior al 90%. O sea, viene a ser el equivalente casi de una prueba, ¿no? de heces seriada en 3 días con mucho cuidado, con una observación de muchos campos. Viene a ser prácticamente lo mismo, solo que resulta mucho más sencillo, tanto la obtención como el procesamiento. También tenemos lógicamente la PCR. La PCR que se utiliza actualmente lo que hace es identificar el gen yardina. Ya vamos a ver qué cosa es la yardina. Es una proteína bastante importante de este parásito. Entonces aquí tenemos, incluso aumentamos la sensibilidad y la especificidad por encima del 92%. Es bastante bueno para el diagnóstico. Claro, esto es mucho más difícil de poner a punto, de poderlo instaurar en un laboratorio de patología clínica hospitalario. En cambio, este resulta sumamente conveniente. Cuando, como en el caso de nosotros, tenemos gente muy experimentada en el diagnóstico de parásitos, como es el caso nuestro en el Loaiza, justamente la persona que hace los diagnósticos les va a dictar a ustedes los laboratorios esta semana, pues en realidad no nos planteamos la utilización de ninguno de estos métodos. Realmente nos conformamos con nuestros métodos tradicionales de las 3 muestras de heces y la observación al microscopio de luz. ¿Cómo se transmitirá la Giardia intestinales al hombre? Fecal oral, definitivamente, ¿verdad? Por alimento. Es la presencia de heces con quistes, ¿verdad? Tetranucleados en el agua, en los alimentos, y de alguna otra forma, ¿creen ustedes? En las manos. Hay una transmisión directa persona a persona, a través de las manos. ¿Ok? Personas, principalmente aquellos que trabajan, por ejemplo, en centros de hospitalización, o sea, personal de salud, personal que trabaja en las cocinas, personal que trabaja en las guarderías, ¿verdad? Donde los pacientes, donde los niños están parasitados, donde ellos mismos están parasitados, y mediante sus manos van transmitiendo de manera directa a las personas. Esto es una forma de transmisión directa persona a persona. La otra es esta. Celular. Adelante. Espero que lo entiendan o necesitan más explicación. Muy bien. ¿Verdad? Otra forma que se está desarrollando enormemente en el mundo, y se los pongo así de una forma graciosa para que lo recuerden, es el sexo ano-oral. Ahora ya lo entendieron. Bien, el sexo ano-oral, principalmente en las comunidades homosexuales, está apareciendo en nuestros tiempos como una forma un mecanismo bastante frecuente de transmisión, no solamente de este parásito, sino de muchos otros. Bueno, y de la que ustedes habían mencionado y que todo el mundo sabe, ¿verdad? La transmisión indirecta a través del agua y de los alimentos contaminados. También aquí juegan su papel los vectores mecánicos, como
como moscas y cucarachas, ¿verdad? ¿Por qué mecánicos? ¿Por qué se les llama vectores mecánicos? Porque lo transportan. Eso fue, creo, motivo de una pregunta, no recuerdo. Porque transportan. Porque solo transportan. Ajá. Estos vectores no sostienen, ¿verdad? Ningún aspecto, ninguna etapa del ciclo biológico. Allí los parásitos no van a sufrir ningún tipo de transformación. La mosca o la cucaracha simplemente sirve de medio de transporte que lleva los quistes desde las heces hasta nuestros alimentos. ¿Ok? Suele suceder. Muy bien. Y esta es la otra forma. Ya está demostrado. Cuando yo empecé hace 20 años a enseñar la microbiología, todavía no estaba comprobado. Actualmente está comprobado que nosotros podemos infectarnos a partir de quistes liberados por animales. El castor en Estados Unidos juega un papel fundamental, ¿verdad? El castor elimina en sus heces los quistes de Yerba intestinales que contaminan el agua y lógicamente las personas se infectan al consumir esta agua. Pero desgraciadamente no solamente eso, ya también se ha demostrado que perros y gatos, una vez más, son capaces de infectarnos con quistes provenientes de sus heces. Ahora, ya más o menos entonces hemos visto cómo se hace el diagnóstico, cómo se transmite. Veamos un poco el ciclo biológico y la patogenicidad. Una vez que nos hemos infectado con los alimentos o de las formas directas que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que sucede con el quiste? ¿No es cierto? Migra a través de la boca, el esófago, el estómago. Y en el estómago, ¿qué cosa es lo que va a suceder? La acción del ácido clorhídrico y posteriormente la acción en el duodeno de las sales biliares van a producir que los quistes, ¿qué suceda con los quistes? Se rompan, ¿no es cierto? Y va a haber una liberación del parásito, como lo tenemos aquí, el trofozoito, ¿verdad? El trofozoito es liberado a nivel del duodeno y una vez liberado a nivel del duodeno va a ejercer su efecto patológico, ya vamos a ver cómo exactamente, y también lógicamente se va a dividir, va a tener una división. Aquí, ¿qué tipo de división es esta? Binaria, muy bien, se va a dividir y lógicamente en algún momento de su recorrido va a convertirse en quiste. Este quiste madurará, ¿verdad? Y finalmente alcanzará el exterior como un quiste maduro tetranucleado ya listo para poder infectar a otro hospedero. Muy bien, aquí lo tenemos nuevamente, esta vez con una fotografía de microscopía electrónica y observamos que además de las características que hemos mencionado de nuestro parásito, observamos que toda la parte anterior del parásito está ocupada por esta ventosa o disco suctorio. Este disco suctorio está constituido de dos proteínas, tubulina y yardina, la que habíamos mencionado. ¿Recuerdan? Cuando hacíamos la PCR, lo que la PCR hacía era identificar el gen que codifica por la síntesis de la yardina. Entonces, esta ventosa, este disco suctorio, tiene una finalidad. ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Penetrar el tejido? No, en principio, Giardia no es un parásito invasivo, a pesar que sí se ha podido demostrar en 1 o 2 pacientes a nivel mundial que Giardia es capaz de penetrar en la mucosa del tubo digestivo, pero no es lo usual. Lo usual es que el parásito, ¿no es cierto?, que haga ¡pac! Se adhiere con su disco, ¿no es cierto?, con su ventosa, lo que hace es adherirse del epitelio del duodeno a nivel de los enterocitos. Y así, lógicamente, miles van a adherirse sobre el epitelio del duodeno. Y ya por simple deducción, ¿verdad? Como viene siendo desde hace muchos años, la gente dice, claro, al tapizar de esta forma el epitelio, la mucosa duodenal, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a constituirse en una barrera mecánica
¿no es cierto?, que va a impedir, ¿qué cosa? La absorción de nuestros alimentos. Exactamente eso es lo que se supuso desde un primer momento, y a esta función se le atribuía la mayor importancia en lo que se refiere a la génesis de la patología y de los síntomas. Se pensaba que esto era prácticamente lo más importante. Hoy día sabemos que si bien juega un rol de barrera mecánica, esto no explica toda la patogenicidad del parásito. Una